Buenas tardes, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a todos por estar presentes, participando. Creo que se escucha y se ve bien, ¿verdad? Claro, adelante. Ok, perfecto. Bueno, vamos a dar nuestra presentación y vamos a hacerlo todo lo breve posible que me permite la exposición anterior, ¿verdad? Que ya, como dicen ahí, ya está dicho todo. Clara, directa, concreta. Únicamente vamos a complementar esa exposición del doctor Juan Iván Roger, ¿verdad? Ok, vamos a iniciar entonces. Vamos a hablar acerca de, ya él mostraba ahí algunas estadísticas, nosotros vamos a detallar un poco y vamos a hablar sobre las estadísticas de fraude, un reporte que emite la Asociación de Examinadores de Fraude a nivel mundial. Este reporte se emite cada 2 años, ¿verdad? Y vamos a estar hablando de él. Tenemos ahí la acreditación internacional como examinador de fraude. Desde el año 2006 hemos estado en esta lucha, como establece o como bien lo mencionaba el expositor anterior, pues una lucha bastante dispareja, ¿verdad? Porque no contamos con muchas herramientas que deberíamos de tener. Toda esta información la estamos tomando del reporte a la Nación, el reporte de fraude ocupacional que se emitió hace muy pocos meses, creo que fue el mes pasado, que esto salió a luz. Es un reporte que está en la página web de la Asociación de Examinadores de Fraude, ¿verdad? Y que recoge una encuesta que la asociación le hace a todos sus miembros examinadores de fraude a nivel mundial cada 2 años sobre los fraudes que se han documentado, que se han investigado y que eso permite pues crear los diferentes esquemas que vamos a estar analizando a continuación. Este reporte es bastante extenso, ¿verdad? Aquí solo estoy trayendo la información más precisa, más importante, por así decirlo, más relevante, que nos puede servir de guía, de luces, de tips para que nosotros podamos profundizar un poco más para los que estén interesados. Okay, algunos tips o algunos puntos importantes es que esta es la edición número 12. El reporte a la Nación lo empezó a realizar o a elaborar la Asociación de Examinadores de Fraude en el año de 1996. En ese año fue su primer reporte a la Nación. Dicho sea de paso, ahí fue donde se empezó a desarrollar lo que vamos a ver más adelante, que es el árbol del fraude. Está basado este reporte del 2022 en 2.100 casos reales sobre fraude ocupacional. Y se establece sobre fraude ocupacional precisamente porque está relacionado a las diferentes empresas, instituciones a nivel mundial, ¿verdad? Hay una relación directa entre el defraudador y la organización, la empresa, la institución para la cual trabajaba o tenía una relación directa. La información es proporcionada de 133 países. Estaba viendo en la presentación anterior, hablaba de 125 países, eso era hasta el 2008, perdón, hasta el 2018 creo. Ha venido avanzando, ha venido incrementándose. La Asociación de Examinadores de Fraude ha venido avanzando, incrementando a la parte de sus afiliados, sus miembros, ¿verdad? Hay países en los que se está desarrollando, como ya lo vamos a ver, se está extendiendo y por lo tanto va creciendo, ¿verdad? Esta cantidad de países que aportan a esta encuesta y a estos resultados. Se incluyen 23 de las más importantes industrias, ¿verdad? En todas las diferentes empresas e industrias que tienen una actividad económica. Y además, lo importante de este reporte a la Nación es que están explorándose cuáles fueron los costos de estos fraudes, los diferentes esquemas que se dieron para poder registrar esas pérdidas
quiénes fueron las principales víctimas, es decir, las características de las organizaciones, y principalmente un tema importante que son la característica de los perpetradores o de los defraudadores, que es lo que vamos a estar, a la conclusión a la que vamos a estar llegando más adelante. Ahí tenemos las grandes cifras, ¿verdad? Por ejemplo, arriba de ese que tenemos la cantidad de casos que se estudiaron, fueron 210 y provenientes de ¿qué? De 133 países, con una pérdida más o menos de 3.6 billones de dólares. Eso se estima, los examinadores de fraude a través de esta encuesta, estimamos que del total de los ingresos de cada organización se pierde hasta un 5% por tema de fraude. Es decir, que si una empresa por cada 100 dólares o 100 córdobas que registra como ingresos, 5 córdobas o 5 dólares pasan a formar parte del bolsillo de los defraudadores. Esa es una estadística, ya está comprobada en todos estos 12 encuestas que se han hecho, es decir, 24 años de estar realizando esta encuesta. Y se establece que la mediana promedio, la mediana por caso, es de $117,000 y una pérdida promedio de $1,783,000. ¿Qué quiere decir esto y por qué se utiliza en lo que vamos a ver en el resto de las gráficas? Se utiliza la media o la mediana precisamente para no distorsionar, porque hay algunos casos ya que son muy pocos, como lo vamos a ver, son muy pocos casos. Sin embargo, si utilizamos la pérdida promedio, se estaría distorsionando, porque los casos que tienen una pérdida mayor son los que tienen... Pasó así rapidito. Perdón, se escucha un ruido. No, porque dijo después yo voy a regresar. Y no ha... Tal vez apagan los micrófonos, porfa. Ok, entonces les decía que se utiliza la mediana porque hay casos, la mayoría de los casos, como lo vamos a ver, son montos o pérdidas menores. Pero hay casos que son menores. Puedo mandar a decir que David se venga más temprano. ¿Me pueden ayudar con los micrófonos, por favor? Gracias, Bueno, pues. Ok, entonces, también tenemos que cómo se detectaron. Ya lo vimos en la presentación anterior, por eso les decía que voy a hacer casi que un tanto breve, porque ya el expositor anterior habló de estos temas. Se detectó el 42% de estos 2.110 casos por tips, lo que nosotros llamamos por bombazos, ¿verdad? Alguien tiró la bomba ahí, alguien dio un tips, y así fue como se detectó inicialmente estos casos de fraude. También tenemos los 3 diferentes esquemas de fraude que son provenientes o construidos a través de esta primera encuesta. Se hizo el árbol del fraude, como son la apropiación indebida, con el 86% de los casos y una media promedio de $100,000, fraude en estado financiero, una menor cantidad de casos, pero la media fue de casi $600,000. Y luego tenemos la corrupción, que es lo que se estaba manejando anteriormente. También podemos observar que uno de los métodos por los cuales se detectó, ¿verdad? Sirvió para poder detectar estos casos de fraude. Anteriormente eran las líneas calientes, ¿verdad? A través de teléfono, números privados, a través de llamadas telefónicas, ¿verdad? Incógnitas, por así decirlo. Pero hoy se está haciendo más por página web y por correo electrónico. Bien, ahí tenemos la cantidad o la distribución de los casos reportados por región. ¿Dónde van a haber más casos? Y esto quiero aclararlo ahorita, ¿verdad? En los Estados Unidos, ahí es donde está, en Austin, Texas, es donde está la casa matriz, por así decirlo, ¿verdad? La casa principal de la Asociación de Examinadores de Fraude.
¿verdad? Ahí es donde está la mayor cantidad de examinadores de fraude y por lo tanto ellos son los que aportan mayor número de casos registrados. Luego tenemos en Sudáfrica, tenemos 429 casos de los 2000 y pico, en Asia Pacífico 194 y en Latinoamérica, si se fijan, solo hay 95. ¿Ah? Es una de las regiones donde existe la menor cantidad de examinadores de fraude. En este caso, como vamos a ver al final de la presentación, la mayor cantidad de los examinadores está en México y una parte también en Brasil. Eso que ven ahí es el famosísimo árbol del fraude. Y el árbol de fraude tiene la clasificación principal, son 3 grandes ramas. La primera, como ya se mencionaba, la corrupción, la malversación de activos y fraude en estado financiero. Esos son los 3 grandes tipos de fraude en los que se han clasificado todos estos casos que se han venido desarrollando o investigando a través de estos últimos años. En el tema de la corrupción tenemos conflicto de intereses y soborno, principalmente. El pago de lo que nosotros conocemos aquí como las mordidas, ¿verdad? Entonces, esa es una de las principales esquemas de fraude por corrupción. Aquí quiero mencionar porque en la presentación anterior el colega mencionaba la corrupción como separado, ¿no?, del fraude y más dirigido hacia la parte gubernamental. En este caso, la corrupción está enfocada a cuando una persona de afuera de la empresa, estamos hablando prácticamente en las empresas privadas, un vendedor corrompe al jefe de compras de la empresa, es decir, le da como decimos nosotros, por debajera, por debajo de la mesa, un efectivo, con tal de que le compre los productos a ese proveedor y no al de la competencia, que posiblemente sea más barato o tal vez de mejor calidad. Entonces ahí es donde entra el tema dentro de la empresa privada de corrupción, que es lo que abarca el estudio. Y también, lógicamente, corrupción a nivel gubernamental, ¿verdad? Sobre todo en la parte de las licitaciones, donde se mira más estos casos. Después tenemos la apropiación indebida de activos o la malversación de activos, que ya lo vamos a ver más adelante en detalle, y lo de fraude en estado financiero. Y aquí tenemos, en los fraudes en estado financiero tenemos 2 grandes grupos. Uno es sobreestimación de los activos y los ingresos, y la otra es subestimación de los activos e ingresos. Estos van a depender de cuál es el resultado que querramos. En algunos casos vamos a querer presentar menos utilidades y en otros casos presentar más utilidades, dependiendo del objetivo del defraudador. Así va a ser el esquema que va a utilizar, ya sea diferencias en el tiempo, ingresos ficticios o subestimados, dependiendo del objetivo que persiga el defraudador. Y como pueden ver, en la malversación de activos es donde está la mayor cantidad de esquemas de fraude que se han conformado o que se han tipificado. Por ejemplo, hay dinero en efectivo, ¿verdad?, propiamente dicho, y también inventario y otros activos. Y dentro del dinero en efectivo tenemos el robo del efectivo cobrado y los desembolsos fraudulentos, donde se da la mayor cantidad de fraude. Ya lo vamos a ir viendo en el análisis, pero sí hay que tener claro estos 3, digamos, tipos o clasificación que da la Asociación de Examinadores de Fraude en el árbol del fraude: corrupción, fraude en estado financiero y malversación de activos. Y ahí hay una gran cantidad. Todos estos esquemas que podemos ver ahí, por ejemplo, esquemas de nómina o esquemas de facturación, van a tener variantes, y esas variantes van a estar en función del tipo de industria, del tipo de controles internos que establezcan, del tipo de sus políticas y de la forma de hacer negocio. Pero en síntesis tienen un principio fundamental, ¿verdad? Por ejemplo, compañías fantasmas, proveedores no cómplices, todo esto siempre se presentan en su forma básica y va a variar dependiendo, repito, de la industria, dependiendo de los niveles de controles internos que establezcan
dependiendo de la gerencia y la forma de control que tenga dirección, la alta dirección de esa empresa. Okay. Entonces, aquí podemos ya empezar a ver los diferentes aspectos que aborda el reporte. El reporte primero clasifica en las tres grandes ramas del árbol del fraude, la cantidad de casos y la media de pérdida que se tuvo. Entonces, como pueden ver, el que tiene mayor cantidad de casos ocurridos, detectados, analizados, es la apropiación indebida o la malversación de activos. Tiene el 86% de los casos. Y una media de pérdida de $100,000 por caso. Le sigue la corrupción con el 50% de los casos y con una media de pérdida de 150,000. Si ustedes se fijan, disminuye la cantidad de casos, pero la media de pérdida aumenta. Y en la tercera rama del árbol del fraude, que son fraude en estado financiero, la cantidad de casos disminuye hacia 9, pero la media de pérdida se va hasta los 593,000. ¿De acuerdo? Entonces, así inicia, en términos generales, el fraude ocupacional en el año 2022. Y ustedes dirán aquí, ¿por qué aquí tengo 86%, aquí 50% y aquí 9%? Sencillamente porque en algunas situaciones o en algunos casos, como lo refería el expositor anterior, se pueden dar de manera simultánea los tres tipos de esquemas de fraude, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos dice que un caso de apropiación indebida de activos o malversación de activos estuvo solo a ello en los 47% de los casos. Pero ya una combinación de apropiación indebida de activos o malversación de activos más corrupción, es decir, se presentaron simultáneamente, ¿verdad?, estos dos esquemas en un 32% de los casos. Por eso es que se pasa del 100% en la presentación anterior, ¿verdad? Porque hay en ciertos casos investigados se presentaron de manera simultánea, inclusive los tres tipos de casos: corrupción, fraude en estados financieros y malversación de activos. Simultáneamente se presentó en el 5% de los casos que se estudiaron. Entonces, por eso es que se da esa cantidad, ¿verdad?, que supera el 100%. Bien, aquí hay un tema muy importante, y es que no había aparecido, al menos en los reportes anteriores, no había habido casos de fraude por temas de criptomonedas. Ustedes saben que en estos últimos años ha habido un incremento en el uso de las criptomonedas, y en este caso en el 8% de los casos que se estudiaron estuvo envuelta una criptomoneda. Esto es algo novedoso, ¿verdad? Que definitivamente nos indica que todo va evolucionando, va cambiando, la forma de hacer negocios va cambiando, y lógicamente los perpetradores o los defraudadores también van actualizándose en su forma y en sus esquemas de cometer fraude. ¿De acuerdo? En el 48% de los casos, ¿verdad?, se utilizó una criptomoneda para pagar las coimas, para pagar, ¿verdad?, la corrupción por esas gratificaciones ilegales, etc. Y en el 43% lo que se hizo fue convertir el dinero que se había obtenido a través del fraude a criptomonedas, ¿verdad? Para, lógicamente, como ya lo explicaban anteriormente, hay una relación directa entre el fraude, corrupción y el lavado de dinero. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo aquí con este tema? Es la segunda etapa del lavado de dinero, es el ocultamiento, es tratar de perder el rastro de dónde se originó el dinero mal habido.
Entonces ahora se está utilizando como un medio, inclusive para lavar dinero, esto de las criptomonedas. Y no estoy diciendo que las criptomonedas reales como tal sean mal, ¿verdad? Igual, como el dinero, el dólar o el euro también puede ser utilizado para lavado de dinero. Ok, y aquí tenemos una pregunta muy importante. ¿Cómo fue que se detectaron los fraudes? Los que estuvieron en la conferencia anterior, pues ya tienen la respuesta. El 42% de todos esos casos fueron detectados inicialmente por un tips, o lo que nosotros llamamos aquí comúnmente un bombazo. ¿Y de dónde provinieron esos bombazos? Principalmente de los mismos empleados. Los mismos empleados que están trabajando a la par del defraudador son los que están viendo el esquema de fraude. Entonces, tal vez esta persona se peleó con el defraudador y entonces en venganza le tiró el bombazo. Pues miren, el fulano de tal tiró el anonimato ahí, ¿cómo le llama? El chivatazo, no sé cómo lo podemos traducir, es un soplón, se traduce más o menos así, y tiró Entonces, en el 42% de los casos fue por tips. Si no han habido tips, esos casos posiblemente no se hubieran descubierto. Y por auditoría interna, el 16% de los casos. Revisiones de la gerencia, un 12%. Y por aquí estaba lo que mencionaba anteriormente, auditoría externa, apenas un 4% de los casos descubiertos por auditoría interna. Y eso, auditoría externa, perdón. Y eso nos debería de llamar poderosamente la atención, sobre todo los profesionales que estamos ejerciendo de manera independiente y que andamos haciendo auditoría. Esa es una bandera roja, una señal de alerta, ¿verdad? Lo que bien explicaba el doctor Roger en la presentación anterior, hay mucho riesgo que no los estamos considerando y que por lo menos hasta el momento no han sido tan estrictas las leyes, ¿verdad? Por las situaciones que nosotros estamos viviendo, pero que sí puede ser que vayan a requerir de alguna manera algunas responsabilidades en este tema. Bien, luego tenemos entonces la duración de los esquemas de fraude, su porcentaje y su media de pérdida. Si podemos ver aquí en la primera barrita, menos de 6 meses están el 33% de los casos de fraude. Duraron menos de 6 meses, pero lógicamente su media de pérdida es de $47,000. Luego viene subiendo en la medida que el tiempo va pasando. Si ustedes se fijan, viene como que reduciéndose la cantidad de casos, viene en descenso, pero la media de pérdida va aumentando. Es decir, cuando nosotros llegamos a un fraude que tiene una duración de 48 meses, son pocos, pero ya la media de pérdida es de casi $700,000. ¿De acuerdo? Luego tenemos aquí un fraude arriba de 5 años, y esto la primera vez que yo vi el reporte me quedé en shock, como dicen. ¿Cómo va a ser posible que pasen más de 5 años cometiéndose un fraude? O sea, no lo podía creer, pero después, lógicamente, concurren diferentes situaciones por las cuales esto pasa. Hay un 6% de los casos estudiados y donde la media de pérdida fue de $800,000. $800,000. ¿De acuerdo? Ok. Luego tenemos, en este caso, el tipo o la cantidad de empleados que tenían las organizaciones en las cuales se detectaron los esquemas de fraude. Y nos dice que en las organizaciones con menos de 100 empleados se presentaron el 22% de los casos y con una media de pérdida de $150,000. De 100 a casi a 999 empleados, aumentó un poco el número de casos, pero la pérdida ya disminuye a 100,000. Igual pasa de 1,000 a
9.999 empleados. La pérdida se mantiene en $100.000, aunque la cantidad de casos aumentó a 29%. Y para las empresas que tienen más de 10.000 empleados, tenemos un 25% de los casos, un cuarto de todos los casos estudiados, y la pérdida media de pérdida es de $138.000. Si nosotros observamos aquí y analizamos bien, estas son las empresas más pequeñas, y en las empresas más pequeñas es donde se da la mayor cantidad del monto, digamos. Los casos fueron el 22%, hay más pérdida involucrada, precisamente porque estas empresas son las que carecen de controles internos. Aquí es donde una misma persona no tiene segregación de funciones en las empresas, y esta misma persona hace muchas actividades que posiblemente sean incompatibles entre sí. Vamos a tratar de ver por aquí un momentito lo del chat. Y ok, solo están las anteriores. Bueno, seguimos adelante. Ok, ahora vamos a esta otra gráfica que muestra la industria en la que se presentaron los diferentes esquemas de fraude y las modalidades o los esquemas de fraude como tal. La primera industria en la que se dieron la mayor cantidad de casos fue la industria de bancos y finanzas. 351 casos en esta industria. Y si ustedes se fijan, este es un mapa de calor donde el color más blanco es un riesgo bajo y el color más oscuro es un riesgo alto. Si ustedes se fijan bien en el esquema de corrupción, es donde está la mayor cantidad de casos. Es decir, es un esquema altamente riesgoso. Este esquema en la parte de la banca y las finanzas se llevó el 46% de los casos. También tenemos en el área de la siguiente, gobierno y la administración pública, ahí tenemos un 57% de los casos en corrupción, y en manufactura un 59% de los casos. En el esquema de corrupción es donde más riesgos de fraude o casos de fraude se dieron, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver, hay un esquema de facturación, le va siguiendo en el mapa de calor, ya estas están un poquito más, con un color más intenso, ¿verdad? Donde tenemos ya algunos porcentajes bastante elevados. Eso lo podemos ver comparado con una información del 2016. Aquí está inversamente, ¿verdad? El esquema está al lado en la columna izquierda, y en la parte de arriba están las diferentes industrias. Igual, siempre las instituciones financieras, los bancos y las instituciones financieras son las que tienen la mayor cantidad de casos. Ahí pueden ver 368 casos, y aquí pueden ver en rojo, en este mapa de calor, la parte roja es donde es el esquema más riesgoso. Tenemos como siempre la corrupción, es decir, la tendencia se ha venido manteniendo en todos estos últimos años, tanto en la industria como en los esquemas de fraude. La corrupción es uno de los esquemas de fraude que son altamente riesgosos. ¿Y qué sucede aquí con este caso, con el esquema de fraude por corrupción? Es uno de los poco más difíciles de detectar, porque siempre está una persona de afuera de la organización. Aquí tienen que haber dos personas, un corrupto y un corruptor, y uno que es corrompido. Entonces, hay una persona siempre desde afuera de la organización, y hay muy pocas evidencias. Por lo general los pagos todos se dan en efectivo, no se deja ninguna firma, ningún documento, ningún papel, ningún soporte, y ahí es donde es un poquito más difícil de poder detectar. Bien, vamos al tema de los perpetradores o los defraudadores. Algunas características importantes. Cuando vinieron a bordo estas personas, cuando se contrataron, al 43% no se les hizo una
revisión anterior, antes de la contratación, solo se contrataron y poco. Entonces, ese es un factor muy importante que viene a determinar, o un alto riesgo, ¿no?, de que estas personas cometan fraude. En el 57% de los casos, sí se le hizo una revisión. Dentro de esta revisión, tenemos que en el 79% no se presentaban señales de alerta, ¿verdad? Y en un 21% sí se presentaron señales de alerta en el proceso de contratación, de revisar cuando estamos trayendo, o estas empresas están trayendo a bordo a un nuevo colaborador. Entonces ahí es un dato importante. ¿Qué nos indica esto? Que definitivamente a este 43% hay que ponerle mente. Luego tenemos una gráfica muy interesante donde nos establece el nivel, la posición que ocupaba el perpetrador dentro de la organización. Y nos dice que los altos ejecutivos son los que obtuvieron o generaron, digamos, una pérdida media de 337,000. A un puesto de gerencia, más o menos, 125,000 la media de pérdida. Y empleados de línea base, un $50,000 de media de pérdida por caso. Entonces aquí tenemos que en el 85% de los defraudadores, ¿verdad?, siempre se presentaron algunos comportamientos que daban señales o señales de alerta, o lo que se conocen como bandera roja. Bien, aquí podemos ver el nivel que ocupa o que ocupaba el perpetrador, el defraudador, dentro de la organización, comparado con la cantidad de casos que se dieron. En el 37% de los casos eran empleados de primera, como decimos, de línea de base o de un nivel jerárquico menor. Y ahí tenemos la pérdida media de 50,000. Luego en la parte gerencial, un 39% de los casos, y ya aquí aumenta la media de pérdida a 125,000 por caso, y los altos ejecutivos, dueños de las empresas, etcétera, un 23% de los casos, y aquí sí la media de pérdida se va hasta los 337,000. Con esto ya tenemos que irnos formando una idea del perfil que tiene el perpetrador, o que ha venido teniendo el perpetrador en estos reportes que se van generando cada 2 años. Ok, también tenemos el nivel de autoridad y la duración media de los esquemas de fraude. Cuando estamos hablando de empleados, hay una duración media de 8 meses en el esquema de fraude. Cuando hablamos de niveles gerenciales, estamos hablando de una media de 16 meses que estuvo activo el esquema de fraude. Y cuando ya nos vamos a los ejecutivos y dueños de las empresas, altos ejecutivos, ya estamos hablando de una media de 18 meses que estuvo llevándose a cabo un esquema de fraude. Estas cifras, como pueden ver, son cantidades o lapsos de tiempo significativos, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo permaneció o tenía de laborar en la empresa en la persona que cometió el fraude? Es otra información importante. Menos de un año, personas cometieron un 9% del fraude, de casos de fraude, y su pérdida media fue de 50,000. Entre 1 y 5 años de laborar para la organización, tenemos la mayor cantidad de casos de fraude. El 47%, casi la mitad de los fraudes, se dan por personas que tienen de trabajar dentro de la organización de 1 a 5 años. Y la pérdida media es de $100,000. De 6 a 10 años viene bajando un poco la cantidad de casos, pero la pérdida media sube a $137,000. Más de 10 años de trabajar dentro de la organización, dentro de la empresa, el 20% de los casos, pero aquí ya son
250,000 de pérdida media que tiene cada uno de los casos. Es un tema bastante interesante. Bien, aquí también tenemos otro mapa de calor donde nos dice, casi no se ve muy bien, ¿verdad? Pero donde nos dice el área donde trabajaba el perpetrador y más o menos la pérdida media que teníamos, ¿verdad? Aquí tenemos algo muy importante, muy interesante, si ustedes se fijan, que trabajaba en contabilidad con una pérdida media de cada caso de $150,000. Un tema bastante alarmante, llama la atención, ya que los contadores son los dueños del control, ¿verdad? Son los que tenemos el control. Bien, aquí también tenemos otro mapa de calor donde nos dice el departamento donde trabajaba el perpetrador y el esquema de fraude utilizado en estos casos. Entonces, aquí nos dice departamento de operaciones es el que tiene el mayor número de casos, 273 casos en el departamento de operaciones. Sin embargo, aquí se incluye al departamento contable con 230 casos de fraude. Y podemos ver siempre con el riesgo mayor el tema de el esquema de corrupción. En este caso se llevó un 33% de los 230 casos de fraude que se dieron con empleados del departamento de contabilidad. Entonces estos temas hay que, en uno de los reportes, en este ya no aparece, creo que fue en el del 2012 o 2010, no recuerdo muy bien, pero ahí aparecía inclusive del departamento, aquí al final aparecía el departamento de auditoría interna, que era uno de los departamentos que debería estar encargado de prevenir el fraude y más bien estaban cometiendo fraude. Lógicamente, bueno, lo importante es que ya no se ha estado presentando en los últimos años porque ya sería, como dicen, el colmo. Ok, aquí tengo una pregunta. Vamos a interactuar un poco. Yo sé que ya el tiempo se nos está yendo, pero vamos a hacer rápido esto. ¿Quiénes creen ustedes que cometen más fraude, los hombres o las mujeres? A ver, ya se me fueron. Las mujeres, dicen por ahí. Ah, las mujeres, los hombres. Los caballeros, dicen. ¿Ah? Ok, perfecto. Muy bien. Vamos a ver ahorita, según estas encuestas, quién es el que comete más. Miren qué interesante esta gráfica. Aquí tenemos a los hombres. Es decir, los hombres con el 73% de los casos de fraude y una pérdida media de $125,000. Y por otro lado, las mujeres tienen un 27% de casos de fraude, ¿verdad?, del total, y con una media de pérdida de $100,000. Este es un tema bastante interesante, ¿verdad? Siempre que hago mis presentaciones, comienzan a generar ahí un tema de discusión, esto del por qué. Ahora veamos a nivel mundial, por región, cómo está distribuido eso. Si ustedes se fijan, vamos a comenzar con Latinoamérica. El 75% de los casos fue cometido por un varón y el 25%, es decir, una cuarta parte por las damas o por las mujeres. ¿De acuerdo? Y igual tenemos en Sudáfrica, en África del Norte y también el medio este de África tenemos 90 y 10. En Europa, 80% y un 20% las mujeres. Si ustedes se fijan en toditita esta zona, los varones son los que cometen más casos de fraude. Sin embargo, nos vamos a revisar el tema de América del Norte y aquí la cosa como que quiere irse buscando cómo emparejar. 62% de varones y 38% de mujeres. Entonces, esto puede tentativamente se puede deber, ¿verdad?, a que en la parte de los Estados Unidos ya hay muchas posiciones directivas
¿verdad? Ocupadas por las mujeres, por las damas. Entonces, eso puede ser en algún cierto grado, ¿verdad? Esta correlación entre muy pocos casos de fraude cometidos por las mujeres y mayoritariamente los casos cometidos por los hombres. Lástima que no tenemos mucho tiempo para estar, pero guarden ahí para que tal vez nos quedamos unas dos preguntitas, unas dos intervenciones sobre ese tema. Ok, aquí tenemos entonces también el nivel que ocupaban de lo que les mencionaba, ¿no? Por sexo o por el género, el 65% cometido por empleados varones y el 35% por empleadas mujeres. Sin embargo, la pérdida media es casi la misma, ¿verdad? A nivel de gerencia, el 75% varones, 25% mujeres, y aquí ya hay una diferencia de $5,000 en la pérdida media. Pero ya en el tema de los dueños y altos ejecutivos de las organizaciones, ya es abismal, ¿verdad? El 82% lo cometen los varones, un 18% mujeres, ¿verdad? Y la pérdida media aquí se va a 446,000 versus 213,000 para las damas. Bien, en esta gráfica podemos ver una relación en la edad que tiene la persona que cometió fraude, relacionada con la pérdida media y con la cantidad de casos. Entonces, si ustedes se fijan, la cantidad de casos va en aumento. Una persona, un defraudador menos de 26 años, un 5%, va aumentando en la medida que aumentan los años hasta llegar a los 40 años. Pero ya de los 40 años en adelante, la cantidad de casos viene disminuyendo. Es decir, la persona viene cometiendo ya menos, entre más adulta es, comete menos casos de fraude. Por ahí estaría bien la situación. Pero observen qué pasa con la pérdida media. De menores a 26 años tienen una pérdida, se llevan, pues por así decirlo, $40,000 y va aumentando, 36, luego 80, hasta llegar a los mayores de 60 años con una pérdida media de $800,000. Esta es una gráfica bastante interesante, ¿de acuerdo? Ok, vamos avanzando porque ya estamos en tiempo casi y me falta todavía unas cuantas ahí. Ok, luego tenemos el nivel de educación que tenía el defraudador. Y tenemos que el 20% de los casos tenían secundaria, por decir algo, ¿no? Una secundaria, el 20%, y la pérdida media era de $5,000. Luego, con algún estudio universitario, 16% de los casos, ya que incrementa la pérdida media a $115,000. Con una licenciatura, ¿verdad? Aquí ya tenemos con un grado académico de licenciatura, terminó su universidad, el 47% de los casos. Y una pérdida media de $150,000. Luego, con algún posgrado, es decir, con una maestría, doctorado, etcétera, un 18% de los casos, ¿verdad? Y la pérdida media se disminuye a 135, pero aún está por arriba, pues, de los que tienen algún estudio universitario. ¿Quiénes están en el primer lugar? Aquellos que tienen una licenciatura, ¿verdad? Una ingeniería, etcétera, un estudio universitario. Bien, esto es lo que mencionaba también el expositor anterior, la pérdida cuando se da un solo perpetrador, un solo defraudador, es decir, trabaja solo, ¿verdad? No está coludido con nadie, fue el 42% de los casos y la pérdida media fue de $57,000. Cuando ya están involucrados dos personas en el fraude, en el esquema de fraude, se reduce la cantidad de casos, pero la media de pérdida aumenta hasta $145,000. Y cuando ya tenemos a 3 personas o más involucradas en el esquema de fraude, la pérdida media aumenta hasta los $219,000. Es decir, como hay que repartir más, el pastel tiene que ser más grande, ¿verdad? Porque hay que repartir entre más.
Entonces aquí tenemos 219.000 como pérdida media. Y aquí tenemos algunas banderas rojas que tienen que ver con el comportamiento del defraudador. La principal bandera en el 39% de los casos, ¿cuál fue la señal de alerta? Fue que la persona tenía un estilo de vida superior al que le podría facilitar el lugar donde trabajaba. Ese es el principal. Cuando una persona ya, por decir algo, gana 10.000, 15.000 pesos, ¿verdad? Y llegó a la empresa en una bicicleta y después ya anda con un salario de 15.000 pesos, anda en una Mitsubishi último modelo o en una Toyota 4Runner, ¿verdad? Año 2022, esa es una señal de alerta. Esas son las principales señales de alerta que se dieron en toditito los esquemas de fraude. Hay alguna que ha venido bajando y era problemas de divorcio. En los años anteriores, esta era una de las causas más importantes, una de las causas por comportamiento que se daban. ¿De acuerdo? También otro es dificultades financieras. La persona que tiene dificultades financieras, como ya se ha visto en otros temas, ¿verdad? Y se habló aquí del triángulo del fraude, tiene una necesidad financiera y anda buscando cómo satisfacer esa necesidad financiera. Hay algunos otros videos en los cuales he hablado de eso, no vamos a profundizar. Aquí el mensaje es que el defraudador siempre va a dar algunas señales de alerta. Principalmente de todas ellas es vivir más allá de sus propios recursos, de lo que le permite su posición en la que está. Ok, también tenemos a como les dije, el informe completito está en la página web de la Asociación de Examinadores de Fraude. Aquí traemos nada más los datos más relevantes. Esto tiene que ver con la recuperación de los activos, es decir, de la plata, de los bienes, ¿verdad? Por lo general no se recupera. En este caso de Norteamérica, el 54% no se recuperó para nada. Y si ustedes se fijan en la mayoría, más de la mitad nunca se recupera. O sea, es muy difícil que se recuperen los activos o los bienes que han sido sustraídos. Aquí tenemos un listado de los 95 casos que se dieron en Latinoamérica, donde están la mayor cantidad. Tal como les decía al inicio, aquí tenemos Brasil con 12 casos aportados a esta encuesta y México con 22%, con 22 casos aportados. Estas dos son los países que tienen mayor cantidad de examinadores de fraude y por lo tanto son los que aportan mayor cantidad de casos resueltos, ¿verdad? Y que pueden documentarse en este estudio. También tenemos en Latinoamérica, ¿verdad?, la media de pérdida de 175.000 de los 95 casos. Y aquí tenemos los diferentes niveles que tenían el defraudador. Bien, vamos a ir resumiendo, ya para ir concluyendo, un perfil del perpetrador. El perfil del perpetrador dice aquí que es principalmente hombre, ¿verdad? Creo que ahí estamos de acuerdo todos. Es mayor de edad, tiene estudios avanzados, con una alta posición dentro de la empresa. Estamos hablando de los que se llevaron la mayor cantidad de plata, y con mucho tiempo de laborar en la misma. ¿De acuerdo? Pero hay un dato más importante también aquí, que posiblemente también trabaja en contabilidad. Un tema muy, muy interesante que nos debería de preocupar, sobre todo a nosotros que tenemos esta profesión de contadores públicos, que sigan apareciendo esas estadísticas, es un poco lamentable. Bien, muchas gracias por haber participado. Un mensaje: recuerden que el fraude es una mentira, como se explicó anteriormente, y que siempre es descubierta. Ahí tienen en la portada al mago de las mentiras, como le llamaron a este señor, que fue en el propio siglo XXI realizando uno de los esquemas de
esquema, de esquema Ponzi, un método que se utilizó hace más de 100 años y se quedó, como dicen, Charles Ponzi se ha quedado con la hazaña de este señor asombrado.